Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. En esta ocasión vamos a conversar con el destacado consultor político Alfredo Dávalos López. Alfredo, buenas noches. Un gusto contactarme con usted justo cuando han terminado las primarias en la nueva elección que tendrá Ecuador el próximo año. Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jacinto. Un gusto, un saludo a todas las personas que nos siguen, ¿no? Por tu programa. Hay que preguntarle, Alfredo, ¿cómo ha visto usted? Hasta anoche acaban de postularse, creo que hasta la madrugada, 19 candidatos a la presidencia de la República en Ecuador. Bueno, creo que es una burla para la mayoría de ecuatorianos. Creo que nunca había habido tantos candidatos a la presidencia. Creo que las elecciones del 2019 un poco hacían ver lo que se avecinaba en este proceso del 2021, donde también tuvimos más de 15 y 18 candidatos a alcaldes, a prefectos, ¿no? Entonces creo que ya era algo esperado. Insisto, es una pena por el tema de la democracia y sobre todo porque se generará tal dispersión que al final, pues serán muy pocos los candidatos que tengan probabilidades de realmente poder competir y pasar a una segunda vuelta. 19 candidatos, esto a pesar de que a última hora decidieron declinar, no postularse. Por ejemplo, el candidato Otto, también Alvarito, Fernando Valda, el señor también Páez. Algunos decidieron no postular porque no tenían apoyo y otros seguramente porque no llegaron a acuerdos. Sí, así es, efectivamente, pero insisto, es una pena que hoy no se hayan depuesto intereses personales o intereses partidistas y que no se piense en un proyecto de reconciliación, en un proyecto de país, de un proyecto de futuro. Creo que esa parte es complicado, ¿no? Realmente que lo único que hace pues es confundir más a los electores, dispersar más el voto y por supuesto quien termina siendo beneficiado es el candidato del presidente Correa, ¿no? Todos recordaremos que sigue siendo un referente en la política ecuatoriana, sigue teniendo bastante peso electoral, sigue teniendo un voto duro muy interesante y al que más le beneficia es a su binomio, ¿no? Esto es un tema no de fanatismos, ¿no? No es de verdes contra azules ni rojos contra verdes. Este es un tema estadístico, ¿no? Este es un tema matemático. Yo hoy en la mañana que compartía la entrevista con Carlos Vera, justo yo le decía eso, ¿no? Que, por ejemplo, la tendencia de centro-derecha, pues terminaba totalmente dispersándose y quitándose votos entre ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, el único beneficiado de todo esto es el binomio presidencial de la Revolución Ciudadana. Con tantos candidatos en la derecha y en el centro, terminan favoreciendo a Rafael Correa. Todos están trabajando seguramente para él. Sí, parecería que los mejores estrategas primero es el gobierno del presidente Moreno, porque tanto él como sus ministros y su propio equipo no han dejado, no se han olvidado de Rafael Correa, y lo único que han hecho es que siga en la retina y en la mente de los ecuatorianos. Además, yo como señalaba en otras entrevistas y en otros foros, creo que fue un error de varios actores políticos, incluso de la oposición a Rafael Correa, creer que Rafael Correa estaba muerto, ¿no? Yo vengo señalando que no estaba muerto, andaba de parranda, y me parece que una gran demostración de ello es lo que pasó la semana anterior, cuando él tuiteó y también subió a las redes videos anunciando su precandidatura a la vicepresidencia de la República. Ahí se demuestra que el país lamentablemente sigue polarizado, que el país se sigue pensando entre el correísmo y el anticorreísmo, entre buenos y malos, entre pelucones y pueblo, entre una tendencia y otra, y me parece que el Ecuador es mucho más que ello. El Ecuador es multicultural, multiétnico, multifacético, tiene distintas regiones, es muy diverso, muy plural, y creo que los candidatos tienen que entender eso, que no todo se reduce a Rafael Correa o
contra Rafael Correa, ¿no? Pero creo que lamentablemente veremos una campaña que será en esa tónica, ¿no? Correísmo versus anticorreísmo, lo mismo que pasó en 2017. Recordaremos que al final, en segunda vuelta, se dirimió entre el candidato Rafael Correa, el hoy presidente Lenín Moreno, y el candidato de oposición Guillermo Lasso, pero lo que estaba en juego no era a favor, sobre todo, de Guillermo Lasso, era quién estaba a favor de Rafael Correa o contra Rafael Correa, o quién estaba a favor de Guillermo Lasso o contra Guillermo Lasso, y al final terminó pesando también mucho más el antilazo, y eso le terminó por jugar una mala pasada al final de la elección. Alfredo, ¿cómo mira usted la postulación de dos candidatos del gobierno? O sea, directamente vinculados al gobierno. Alianza País presenta a Jimena Peña y también Ruptura de los 25 presenta al cantante, a Juan Fernando Velasco, como candidato a la presidencia. Bueno, primero aplaudir la postura de Alianza País, más allá del gobierno, la postura de la directiva, de la militancia de Alianza País, de postular a una mujer. Nosotros, como Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, la semana anterior hicimos un fuerte llamado a las distintas autoridades electorales y de las distintas autoridades y directivos de las distintas organizaciones políticas del Ecuador, exigiendo la representación femenina, ¿no? Hoy, por lo menos, vemos a dos candidatas y me parece que unas 4 o 5 candidatas a vicepresidentas, ¿no? Y eso, por ejemplo, también para nosotros era una vergüenza, aparte de los 19 candidatos, ¿no? No tener candidatas a la presidencia me parece que era regresar al oscurantismo, regresar a la época medieval, regresar a la Inquisición. Y insisto, eso lo veo bien, ¿no? De que Alianza País, más allá de lo que pueda representar o lo desgastado que esté o lo complicado que pueda ser la elección para ellos, pero me parece importante. Y por el otro lado, Juan Fernando Velasco, me parece que es un tubo de ensayo, me parece que es un experimento que les pasará factura, que no terminará de pegar, que no terminará pasar de a lo mejor un 2% de voto, y creo que hoy lo estamos viendo en redes, ¿no? Creo que al pobre ministro hoy de Cultura le deben estar zumbando los oídos y le debe estar dando de manera permanente el celular por tantos tweets, tantos memes y tanto que se ha generado en las redes en torno a su postulación. Alfredo, Cristina Reyes, al ser postulada por el Partido Social Cristiano, puede tener fuerza como tuvo en la elección anterior hace 4 años Cintia Viteri, quien decía que iba a ir a la segunda vuelta, pero al final no llegó a tanto. A ver, yo creo que es una candidata, también felicito al Partido Social Cristiano, que también dejó de lado las posturas, ¿no? Y terminó postulando a Cristina Reyes, también a una mujer joven, con un perfil muy interesante. Creo que ella podría buscar captar un voto importante de jóvenes, pero insisto, creo que ahí hay 3 candidatos que me parece que se van a terminar quitando el voto entre ellos, como lo es Lasso, como lo es Cristina Reyes, como lo es el candidato de Avanza, Isidro Romero, ¿no? Entonces me parece que lo mismo que pasó en el 2017, se terminaron arrebatando votos entre Lasso y Cintia, ¿no? Y uno perdió un voto, se le iba a Lasso. Entonces me parece que lamentablemente lo que yo decía, hoy no estamos viendo candidatos por tendencias o no estamos viendo candidatos que unan o candidatos a través de un proyecto o un frente común o un frente de reconstrucción. Me parece que hoy el Ecuador eso necesita, el Ecuador necesita uniones, necesita un compromiso de manera colectiva y sobre todo construir un proyecto de país a futuro con la gente, ¿no? Con los ciudadanos, y me parece que hoy están primando intereses personales, el ego, la megalomanía, y por qué no decirlo, también el tema del negocio, ¿no? Yo en días pasados en un chat que estoy, gracias a la invitación de varios periodistas, yo decía que si la política no fuera negocio, no habría políticos, y me parece que hoy es la demostración de los 19 candidatos, ¿no? Si en verdad no fuera negocio lanzarse a la presidencia de la República, en el caso de Ecuador, pues no habría tantos candidatos. Eso se debe al financiamiento de las campañas, porque yo creo que si tampoco el gobierno, nosotros los ecuatorianos financiáramos con 33 millones, no habría tantos candidatos. Bueno, pero es plata de nosotros, de los ciudadanos, ¿no?
y bueno, pues ahí también lamentablemente estos tejes y manejes que se dan por debajo del agua entre las organizaciones políticas, ¿no? Con algunos sectores de los medios de comunicación, donde al final se les devuelve la pauta, y eso, por ejemplo, pues es terrible, es complejo, ¿no? Y todo tiene que ver desde el tema donde no se transparentan las donaciones de campaña, donde no se transparentan los aportantes, donde efectivamente la ley produce esto, porque si bien es cierto, no es que el Estado les da la plata en efectivo, pero insisto, se han encontrado los mecanismos y ahí es donde vive el tema de la viveza criolla, donde efectivamente, pues insisto, si no fuera negocio, no tendríamos tantos candidatos a presidente, ¿no? Alfredo, ¿qué opciones le ve usted al candidato Isidro Romero por el partido Avanza en binomio con Sofía Merino? A ver, insisto, creo que ahí se están arrebatando los votos, es como un canasto de manzanas donde una manzana se va para el lado de Cristina Reyes, de repente alguien se roba otra manzana y se va para el lado de Lazo, alguien se roba otra manzana y se va para el lado de Isidro Romero. Yo creo que ahí es un voto muy parecido, sobre todo el voto de Guayaquil. Pensemos también lo que ha sido y ha representado Isidro Romero con el equipo de fútbol Barcelona, ya incluso hizo esa propuesta desde mi perspectiva ridícula de decir que va a ser campeón a Barcelona de Libertadores, pero eso en cierto segmento puede calar. Me parece que su binomio es un binomio interesante, el caso de Sofía Merino, una mujer joven que viene del ámbito social, que ya fue incluso candidata a concejala acá en Quito, que no tuvo un resultado despreciable, más bien tuvo un interesante caudal de votación. Creo que le podría apuntalar por ahí, pero insisto, creo que al haber tantos candidatos y sobre todo candidatos con una intención de voto interesante de esa tendencia, hacen que lleguen a su techo, ¿no? Y eso no les permite crecer mucho más allá para poder entrar a una segunda vuelta, ¿no? Sofía Merino, hay que decirlo, por poquitos votos no llegó a ser concejal. Si sacaba más votos, le teníamos de concejala y no de candidata a la vicepresidencia. Sí, así es. Y bueno, y también creo que aquí ya el elector ecuatoriano tendrá que empezar a echar números, a sacar calculadoras, porque creo que con este panorama electoral, quien efectivamente podría tener la posibilidad de pasar a una segunda vuelta y poder enfrentar al candidato del correísmo es el candidato del actual, o la candidatura del actual prefecto de la SUA, Yacu Pérez, ¿no? Yo creo que ahí es importante, insisto, lamentablemente hoy el país está tan polarizado y tan dividido que cuando uno comenta esto inmediatamente genera polémica, ¿no? Pero hay que entender muchas cosas, que Yacu Pérez está hoy conectando con los jóvenes, con un segmento que es muy interesante. En el padrón electoral del Ecuador, los jóvenes de 16 a 45 años representan el 60% de la población, o sea, 6 de cada 10 electores son jóvenes, y él es un candidato que está conectando con ese segmento, ¿no? Y ha hecho una labor interesante en la prefectura. Entonces, si pensamos en un voto utilitario, él podría acarrear ese voto utilitario y sería una segunda vuelta interesante, ¿no? Entre Yacu Pérez y el candidato correísta Andrés Arauz, ¿no? Es decir, que Yacu Pérez podría convertirse en el candidato sorpresa en esta elección, Alfredo. Si hace las cosas como debe ser, con mucha investigación, con metodología, entendiendo las distintas preocupaciones, necesidades de la gente, hoy entendiendo el mundo digital. Antes de iniciar la entrevista un poco conversábamos, ¿no? Que esta campaña va a ser en un 80% redes sociales, va a ser una campaña típica, diferente, y si el candidato Yacu Pérez logra entender todo eso y tiene una propuesta innovadora, podría llegarse a convertir en el outsider, ¿no? Insisto, hay mucha gente que tiene como ese rechazo escuchar esto, pero bueno, recordemos lo que pasó en octubre, ¿no? Creo que los compañeros indígenas que participaron en las protestas después de esos episodios tan difíciles y esos momentos tan crueles que vivió el Ecuador, terminaron bien posicionados, ¿no? Entonces, creo que sí podría ser una opción interesante, ¿no? Insisto,
Lógicamente, hoy las campañas son lo más técnicas, lo más profesionales y lo más milimétricas posibles, ¿no? Entonces, es fundamental que también se tenga una comunicación y una comunicación enfocada a los distintos estratos o segmentos, ¿no? Entonces, hoy se requiere no solo de un buen mensajero, se requiere de un buen mensaje a través de los medios más adecuados y hoy va a ser en su gran mayoría a través de los medios digitales. Alfredo, en Pachacuti tal vez no era mejor candidato y podría haber sacado más votos Leonidas Sisa que Yacu Pérez. Yo creo que no, a ver, yo creo que es un candidato interesante también, Leonidas Sisa, pero yo creo que Yacu puede apelar a ese voto. A ver, y lo voy a decir con mucha pena, ¿no? Ecuador sigue siendo un país muy racista, Ecuador sigue siendo un país muy machista, sigue siendo en muchos aspectos, como yo decía, atrapado en algunos temas en el pasado, en el oscurantismo. Entonces sí, también pega mucho ese tema del racismo hacia los compañeros indígenas, ¿no? Entonces me parece que Yacu un poco logra también por ahí impactar en otros segmentos que a lo mejor el propio Leonidas Sisa o el propio Vargas no lograban captar por completo, ¿no? Creo que puede ser, insisto, una candidatura muy interesante. Creo que hubiera sido interesante que alguno de ellos hubiera estado también o candidatos a la vicepresidencia o encabezando alguna lista para asambleístas, ¿no? Pero insisto, va a ser una campaña mucho más técnica, vamos a estar lamentablemente, y también lo señalo, va a ser una campaña totalmente sucia, donde se van a dar con todo, y eso también le hace mucho daño a la democracia, ¿no? O sea, que se den con sartenazos, que se ensucien, que se tire el lodo, al final afecta no solo a ellos, ¿no? Yo en algunas ocasiones he conversado con varios actores políticos que lo peor que les puede pasar es que sigan desacreditándose unos a otros, porque si hoy la política tiene tal descrédito y tiene tal rechazo de la ciudadanía de a pie, pues entre más sigan haciendo de las suyas, pues la gente va a llegar a un momento que no va a creer en ellos, ¿no? Entonces es una ventaja para Yacu Pérez ser medio mestizo. Él antes se llamaba Carlos Pérez, ahora se llama Yacu Pérez. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que ha sabido manejar muy bien los tiempos, el tema de la comunicación, insisto, creo que está llegando, impactando algunos segmentos. Insisto, nadie creo que la tiene fácil, me parece que quien más probabilidades tiene es el binomio de la Revolución Ciudadana, pero insisto, con una buena estrategia, Yacu Pérez podría convertirse en el outsider de estas elecciones y por otro lado, poder pasar a una segunda vuelta para competir con el binomio de Rafael Correa. Y además sabemos, ¿no? Que en una segunda vuelta puede cambiar todo, ¿no? En Ecuador prácticamente siempre las personas que ganan en primera vuelta, a excepción de la última elección, terminan perdiendo en segunda, ¿no? O sea, ganó Alvarito y al final en segunda vuelta ganó Rafael Correa, ganó Nebot en la primera vuelta y en la segunda terminó ganando Bucaram, o sea, casi siempre vemos que los actores que ganan en la primera vuelta no repiten en la segunda, entonces cambia por completo el escenario. Insisto, y si Yacu Pérez lograra captar a ese voto utilitario, y es posible, en México a nosotros nos pasó en la elección del año 2000, cuando derrotamos al PRI después de 75 años de gobierno, hubo un voto utilitario, más allá de Vicente Fox o de su propuesta, de lo que representaba, muchos actores de la misma izquierda, muchos votantes de la tendencia de izquierda entendieron que la única manera para derrotar al PRI no era su candidato Cuauhtémoc Cárdenas, era Vicente Fox. Y los electores en México pusieron una balanza, o sea, dijeron, ¿qué queremos? ¿Que siga el PRI más años o que venga ya Vicente Fox, aunque sea de derecha y de otra tendencia política, pero que nos permita en un futuro que regrese la democracia a México y poderle ganar? Y me parece que un escenario así se podría dar en Ecuador, o sea, que a lo mejor podría haber algún momento donde la gente diga, bueno, ¿qué prefieres? ¿Al correísmo o prefieres a alguien que tenga las posibilidades reales de derrotar al correísmo? Al final, Alfredo, podemos prever de que en una segunda vuelta eventual entre Andrés Arauz y el candidato Yacu Pérez, toda la derecha va a votar por Yacu Pérez, porque además ya Yacu Pérez apoyó a Lasso en la elección anterior, en la segunda vuelta. Sí, pero bueno, a ver, también no se puede hacer esa fórmula, mi estimado Jacinto, como la hizo Guillermo Lasso, y tú recordarás en el 2017,
cuando él asumió que la gente que había votado por Cintia, por Paco Moncayo, por Dalo Bucaram, automáticamente iban a votar por él. Eso no es así. El voto no es endosable, salvo el caso, y por eso sí pongo mucho el énfasis en el binomio correísta, salvo el caso de lo que endosa Rafael Correa. Si bien es cierto, el voto no es endosable, Rafael Correa sí hoy en esta realidad está endosando un 20-25% de voto duro al candidato que sea, ¿no? Hoy llámese Andrés Arauz. Entonces no es tan simple, ¿no? Esa lógica de creer que todos, pero sí, jugaría mucho este aspecto, insisto, de ya tener una polarización entre el correísmo y una figura nueva, entre comillas, que todos sabemos que no es nuevo en política, pero sí una figura nueva como Yacu Pérez, ¿no? Que viene más desde el tema de los gobiernos seccionales, que son los más cercanos a la gente, que eso también puede ser interesante, ¿no? Alfredo, ¿cómo mira usted la postulación de Andrés Arauz en el correísmo? Porque ahí había otros precandidatos con más trayectoria, más presencia política, digamos, que Andrés Arauz, pero al final Rafael Correa decidió que el postulado era Andrés Arauz. Yo creo que en algún momento que se manejó Marcela Guiñaga también era una interesante candidata, también por lo que representaba como mujer, además una mujer que no generaba tanto rechazo como otros candidatos más hacia el ala correísta. Pero bueno, al final se decidió por un joven, eso me parece importante, me parece que habrá muy pocos jóvenes en la papeleta, entre ellos Andrés Arauz, entre ellos Cristina Reyes, sobre todo candidatos a presidente, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? O sea, porque lo que yo te decía hace rato, Jacinto, o sea, la mayor composición del electorado ecuatoriano es joven, ¿no? Y hoy tenemos entre esos jóvenes los millennials, los centennials. Entonces, quien termine conectando de mejor manera con estos segmentos, quien termine impactando a través de sus propuestas, de mensajes adecuados. Hoy la campaña, y sobre todo los candidatos, se tienen que reinventar, ¿no? Tienen que reinventar en la forma de hacer campaña, en la forma de poder llegar a la gente, y también nosotros como consultores tenemos que reinventarnos. Hoy viene una realidad diferente a las campañas que estamos acostumbrados, ¿no? Menos territorio, menos puerta a puerta, menos contacto con el votante, y hoy tenemos que innovar, tenemos que ser más creativos, y peor aún, con 19 candidatos, si al final estos binomios son calificados, pues te imaginas el ruido comunicacional que habrá. O sea, realmente va a ser tremendo todo ese ruido comunicacional, y nos va a tocar, insisto, pues ver la manera de efectivamente lograr poder hacer algo diferente, innovador, disruptivo, para poder impactar electores. Cuando ustedes en su calidad de consultores estudiaron cómo hacer campañas políticas, cómo hacer ganar a los presidentes, nunca seguramente pensaron de que iba a haber esta presencia masiva de la campaña en este caso en redes digitales. O sea, nunca pensamos que iba a haber, más allá de las redes, sí, porque yo creo que ya se preveía de que se estaban trasladando las campañas del territorio a las redes. Yo creo que la última campaña ya empezamos a ver ese traslado de muchas acciones de campaña en el redes, pero creo que nunca nos imaginamos este tema de la pandemia y cómo esto iba a golpear a la forma de hacer y pensar la política, ¿no? Y creo que también en la forma de hacer y pensar las campañas políticas. Entonces, efectivamente, hoy nos tenemos que reinventar, hoy tenemos que estudiar y analizar mucho el comportamiento electoral, lo que piensa. Hoy la escucha digital y social es clave. Hoy no podemos dejar escuchar a través de las redes a los ciudadanos comunes y corrientes. Tenemos que ver qué es lo que está pensando, o sea, entender que hay muchas cosas que les terminan preocupando, y a lo mejor esas cosas no tienen que ver con la corrupción, a lo mejor hoy tienen que ver con el tema de la economía familiar, el tema de las deudas, que los bancos los están hostigando, que no tienen para pagar, que no tienen empleo, que tienen que sacar a sus hijos de colegio particular para hoy meterlos a un colegio fiscal, o los que han vivido en carne propia esta pandemia, ¿no? A través de la muerte y la trágica, de los trágicos decesos de sus familiares y amigos, ¿no? Entonces, insisto, es otra realidad, es una realidad
que creo que no nos imaginábamos, creo que la veíamos en las películas de ciencia ficción. Lo que hoy estamos viviendo era impensable, a lo mejor hasta hace un par de meses, ¿no? Alfredo, tengo algunos mensajes, un mensaje de Fausto Zambrano Zúñiga que dice buenas noches, Jacinto y Alfredo. También un mensaje de Rider Zambrano que dice saludos desde Chone. Un mensaje de Comandante Troya que dice buenas noches al invitado, estoy de acuerdo, si la política no fuera un negocio nadie se lanzara, porque si la campaña saliera del bolsillo de cada candidato no hubiera tanto descrédito de los candidatos de derecha y los candidatos de Alianza País. Sí, bueno, todos los candidatos, lo que decíamos, o sea, yo creo que realmente deberíamos de ir pensando en cambiar la fórmula, y creo que también yo hoy veía algunas postulaciones acertadas de algunos colegas donde decían, me parece que también está en nosotros los ciudadanos, ¿no? Ser más partícipes de la vida política del país, ¿no? Exigir más, exigir y evitar que se dé esta gran dispersión y que se dé toda esta Feria de la Alegría y tener toda esta pasarela de candidatos. Me parece que también los ciudadanos no debemos dejar solo nuestra participación política para el domingo de las elecciones. Me parece que también tenemos mucha responsabilidad, no solo autoridades, también consultores y también ciudadanos, mucha responsabilidad de lo que está pasando hoy en Ecuador. Creo que hoy los ciudadanos tienen que ser más activos, tienen que participar de manera más permanente, ¿no? Exigir y sobre todo alzar su voz, ¿no? Para ser escuchados. Tengo más mensajes que me están llegando, me dicen, Ayacu Pérez Niagua es un personaje traidor que se disfraza de indígena, que siempre jugó con la derecha, inclusive se unió a Lazo. Bueno, insisto, todas las campañas son diferentes, veamos lo que va a pasar en la campaña. Hoy todos los candidatos que hemos hablado, Arauz, Yacu Pérez, Cristina Reyes, el propio Guillermo Lazo, por ahí están prácticamente en una especie de empate técnico con las fotografías de hoy. Eso no significa que vayan a ganar o que vayan a pasar a segunda vuelta. Como dice nuestro querido amigo y maestro Ralph Murphy, en Ecuador todo puede pasar. Creo que el Ecuador es un laboratorio para hacer campañas políticas. Lo que pasa aquí no pasa en otros países. Entonces, sí, insisto, recién hoy estamos sabiendo quiénes podrían ser los caballos que van a correr, ¿no? En la carrera, pero todavía no es seguro, ¿no? Insisto, todavía falta casi un mes para que se registren, todavía no sabemos si al final van a ir esos 19 binomios, si al final algunos terminan haciendo alianzas, si algunos declinan. Lo que sí es un hecho es que vamos a tener una sábana de papeleta, ¿no? Aunque se bajen 2 o 3, eso sí es un hecho, vamos a tener una sábana de papeleta, insisto, eso va a crear mucha confusión, eso también va a generar mucha polarización. Y pues también aprovecho para mandar un saludo a todos los amigos que nos están siguiendo desde Manabí y desde otras provincias, ¿no? Tengo más mensajes, Alfredo, un mensaje de Javier López Llanes que dice saludos, en la próxima elección el voto tiene que ser consciente. Consciente, y creo que también deberíamos de pensar si no valdrá la pena ya empezar a recabar firmas para ir viendo la posibilidad de que el voto sea voluntario. Creo que hoy deberíamos de poner en jaque a la clase política tradicional de que el voto sea voluntario, porque ustedes saben, si el voto es voluntario, la gran mayoría de ciudadanos ni siquiera saldrían a votar. Y eso, desde mi perspectiva, haría que los candidatos, primero, que realmente se preocuparan por lanzar a los mejores, o sea, para tratar de realmente poder convencer, llegar y seducir a los ciudadanos. Tenemos ejemplos como el caso México, donde no es obligatorio, el caso Colombia, que cuando han tenido los procesos electorales históricos más interesantes en su vida democrática, hemos tenido realmente la participación de 60, 70% de la población. Pero insisto, me parece que hoy la política ecuatoriana necesita un tremendo remesón, necesita volverse a reinventar. Me parece increíble, insisto, que hoy tengamos que alzar nuestra voz como gremio para exigir a las autoridades que postulen a mujeres. Me parece grave, me parece una vergüenza al mundo de tener 2 candidatas presidenciales y como 4 o 5 a la vicepresidencia. Y por qué también no pensar en nuevos liderazgos. O sea, hoy también es increíble ver que en esa papeleta pareciera, y también veía por ahí en las redes, como que fuera la papeleta de hace 20 años. O sea, ¿cuántos actores siguen ahí apareciendo?
y siguen siendo los mismos, ¿no? Los mismos de siempre, que los hemos visto desde hace 20 años en los procesos del Ecuador. Pero insisto, creo que ahí los ciudadanos son los que tienen que alzar su voz y tienen que realmente el próximo proceso electoral tener un voto consciente, pensar que en las próximas elecciones no nos podemos volver a equivocar. O sea, creo que hoy Ecuador está pasando distintas crisis, ¿no? Crisis políticas, de liderazgo, de salud, sociales, del tema de la corrupción, o sea, hay un tema muy grave, ¿no? Y si efectivamente nos llegáramos a equivocar otra vez, me parece que sería el acabose, ¿no? Ventajosamente hay ustedes la santa esta de que decía, ¿no? De que solo el Ecuador, más allá de los desastres naturales, se va a destruir por los políticos. Ojalá que no se haga realidad, y creo que está en nosotros los ciudadanos evitar eso, ¿no? Evitar la destrucción. Me parece que todavía hay esperanza, me parece que todavía Ecuador sigue siendo un país maravilloso, y creo que solo los ciudadanos lo pueden sacar adelante. Alfredo, ¿qué va a pasar en la elección de la asamblea? ¿Cómo tendremos una asamblea con mayorías o muy fragmentada? Sí, yo creo que al igual que la papeleta presidencial va a ser una asamblea totalmente dispersa. Pensemos en 19 o 20 fuerzas electorales a nivel nacional, no se diga en lo local, a lo mejor vamos a tener provincias que también tienen movimientos provinciales locales, donde más allá de los 19 a lo mejor van a aparecer muchos más candidatos. Entonces va a ser una asamblea totalmente dispersa, eso también va a ser muy complejo para el próximo presidente, podría ser un tema ingobernable. Ventajosamente, pues ha ido cambiando también un poco la lógica de elegir. Hoy nuevamente regresamos al método Webster, ¿no? Se queda de lado el método de Hunt, donde se priorizaba aquellas organizaciones políticas que tenían mayor cantidad de votos, y hoy el método Webster también beneficia o premia, por así decirlo, a las organizaciones políticas pequeñas, que también tendrían representación en esta nueva asamblea. Pero también, como les digo, creo que eso también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tener una asamblea con distintas tendencias, con distintos actores, puede ser muy complejo por temas de gobernabilidad. Alfredo, con tantos candidatos en Guayaquil, ¿quién ganaría en Guayas, Guayaquil? ¿Quién ganaría? ¿Lazo, Arauz o Cristina Reyes? Híjole, pues va a estar peleado. Yo creo que Cristina Reyes sigue teniendo fuerza. Recordemos que Guayaquil sigue siendo como el último reducto de Jaime Nebot. Me parece que ella podría tener muchas posibilidades de ganar Guayaquil, pero no por mucha ventaja, ¿no? Recordemos que va a haber por ahí varios candidatos guayaquileños, y lo que yo les decía, y el tema de lo que representan y lo que simbolizan. Entonces, tener 3 o 4 o 5 candidatos, creo que hasta son más, de Guayaquil va a ser como muy complejo, se va a dispersar mucho más, pero yo creo que sigue siendo una de las candidatas favoritas para ganar Guayaquil, ¿no? Por lo que representa el social cristianismo y madera de guerrero en esa región del Ecuador. En Quito, en Pichincha, será entre Arauz, entre Yacu Pérez y el candidato Lazo. Sí, totalmente, sobre todo las provincias como Azuay, Pichincha, yo creo que también Cotopaxi, Riobamba, todas esas provincias donde efectivamente va a haber esta pelea más o menos entre estos tres candidatos. Yo creo que en Quito más allá va a estar la pelea entre Andrés Arauz y Yacu Pérez, y en un tercer lugar por ahí peleando Lazo, y sí, habrá otras provincias. Manabí, no se diga, Manabí es una provincia prácticamente correísta, es una provincia donde incluso el no, ustedes lo saben, ganó, incluso en esa pregunta del tema que tenía que ver con la violación a menores de edad, ahí terminó ganando el no casi con el 60%, y las otras preguntas oscilaban entre el 45, 50. Manabí es una provincia muy correísta. Guayas tiene también un arraigo correísta fuerte. Pichincha no se diga, que lo vimos en la última elección para prefectos y alcaldes. Luisa Maldonado quedó en segundo lugar, y creo que si seguía la campaña seguía creciendo, y recordemos la elección de la prefecta Paola Pavón, ¿no? Entonces sigue habiendo sectores y regiones todavía con mucho arraigo correísta.
Entonces eso también es interesante ir viendo cómo se empieza a configurar el espectro electoral, no solo con las edades, no solo con los segmentos o estratos de la población, sino también cómo se empiezan a pintar las provincias y las ciudades de la tendencia política, ¿no? Alfredo, ¿cómo será la campaña que se nos viene? Bueno, lamentablemente, como decía hace rato, será una campaña de baratijo de ofertas, será una campaña y tendremos a muchos con promesas populistas, promesas incumplibles, irrealizables. Ya lo hemos vivido, ¿no? En esta precampaña, el tema que decíamos hace rato del Barcelona campeón de la Libertadores, el bazucazo de Lucio Gutiérrez, o sea, tantas cosas irrisorias, ¿no? Yo creo que lamentablemente, insisto, será una campaña muy sucia, será una campaña donde prime más la venta de la imagen personal, donde se priorice el escándalo. Hoy no se va a priorizar el show de tarima, pero se pensará, me imagino, que ver la manera de cómo trasladamos la política al espectáculo, a las redes, a las propuestas, y creo que eso es grave, ¿no? Yo creo que en este punto Ecuador necesita elevar el debate, elevar la discusión, poder dirimir entre una propuesta y otra, tener propuestas serias, propuestas realizables. Hoy el Ecuador necesita reactivarse en materia económica, reactivarse en materia productiva, reactivarse en el tema turístico, y eso me parece clave. Hoy Ecuador también requiere de distintas políticas sociales, ¿no? Lamentablemente, este gobierno terminó con muchos proyectos sociales que venían de su antecesor. Entonces me parece que hoy se tiene que retomar nuevamente todo el tema social, que hoy también la crisis de inseguridad que vivimos y sobre todo el estado de indefensión que vivimos los ciudadanos. O sea, hoy no tenemos a ningún actor político que dé la cara por los ciudadanos, que les ponga un alto a los banqueros, que les ponga un alto a aquellos empresarios que hoy han aprovechado la pandemia para despedir a sus empleados, han aprovechado la pandemia como vampiros para seguirles chupando la sangre y no entender que hoy el Ecuador y sobre todo muchas familias están viviendo una grave situación, ¿no? Una grave situación que no les permite dormir, que les quita el sueño. Insisto, hoy se requieren liderazgos que sean capaces de cambiar esa realidad, que sean capaces de defender a los ciudadanos, ¿no? Y de poner como bandera de lucha todos esos intereses y deseos o anhelos que hoy tienen los ecuatorianos. ¿Cómo están las proyecciones, Alfredo? En Quito, en Pichincha, tendrían asambleístas los candidatos, digamos, Arauz, Yacu Pérez y Lazo. Sí, correcto. Yo creo que tendrían la posibilidad. Recordé que hay distritos donde se eligen 4 candidatos, entonces yo creo que más o menos así estaría repartida, 2-1-1 o 2-1-2, o sea, habría que ir viendo, o 2-2, o sea, pero sí, efectivamente, estas tendencias me parece que son las que mayor posibilidad tendrían de ir captando distintos asambleístas, no solo en Pichincha, en distintos lugares del Ecuador, ¿no? Sobre todo en la sierra, capaz que se mantiene esa tendencia, ¿no? Sí, sobre todo en la sierra, sí, sobre todo en la sierra. Recordemos, por ejemplo, Guillermo Lasso en varias elecciones ha ganado Riobamba, por ejemplo, ahí Chimborazo, ¿no? Entonces, hay ciudades que han terminado ganando los candidatos, veamos si siguen manteniendo esa tendencia. Insisto, todas las elecciones son diferentes, no podemos decir que porque Lasso o Correa ganaron la pasada elección en Manabí o en Riobamba, o sea, puede repetir la tendencia y la historia, pero cada elección es diferente, ¿no? Y también el tema nuestro, lo que hacemos, cada estrategia es un saco hecho a la medida de los candidatos, o sea, no podemos pensar que si el candidato correísta ganó la vez pasada, hoy aplicando la misma receta lo va a ganar. Insisto, hoy tenemos muchas particularidades, hoy tenemos electores totalmente diferentes a los del 2017, hoy tenemos electores hastiados, cabreados, hasta la madre de los políticos de siempre. Hoy tenemos un elector desencantado de los políticos, hoy tenemos un elector indignado, o sea, hoy tenemos un elector mucho más complejo que hace 5 años, ¿no?
Alfredo, debería ser obligatorio que haya los debates para los candidatos a la presidencia y también a las diputaciones. Sí, de acuerdo, pero lamentablemente pensemos en un debate con 19 candidatos, o sea, realmente sería inviable desde el punto de vista de los tiempos, de los medios de comunicación, o sea, sería realmente abombante, no generaría, o sea, es lo complejo, o sea, yo creo que hoy ventajosamente ya el Código de Democracia y las distintas leyes ya hay esta propuesta de que efectivamente los candidatos tengan que debatir de manera obligatoria, pero insisto, con tal cantidad de candidatos va a pasar por completo y desapercibido, o sea, no creo que nadie se aviente 2 o 3 horas de debate, sería primero aburridísimo, o sea, y escucharles a los 19, las intervenciones serían muy pocas, precisas, y creo que eso también le quitaría ese nivel de discusión, de poder confrontar propuestas, ideas, y creo que eso, pues, al final el perdedor es la ciudadanía, ¿no? Tendría que ser un debate solamente entre los que tengan opciones. Sí, pero también, mi estimado Jacinto, pues también si apelamos a principios de la democracia, también sería discriminatorio, o sea, también todos tienen el derecho a participar, entonces ahí es como muy complejo de definir cuáles serían las reglas, ¿no? Insisto, me parece que si al final son calificados por la máxima autoridad electoral, pues todos tendrían el mismo derecho y el mismo nivel de participación. Entonces, sería muy complejo. Por eso nuevamente hago y vuelvo a poner el dedo en la llaga, ¿no? Lo terrible y lo complejo de tener efectivamente 19 o 20, ojalá, insisto, sean menos, pero no creo que bajen de los 15. Entonces, esa parte también es compleja, ¿no? La última pregunta, ¿el panorama electoral este rato está claro, todavía turbio? No, todavía estamos navegando en aguas turbulentas. Esto recién empieza, insisto, aún no sabemos con claridad quiénes serán los candidatos definitivos. Todavía queda alrededor de un mes para saber quiénes ya efectivamente van a correr. Aún ahí podremos ir avisorando cómo se están moviendo, quiénes, si se bajaron algunos, quiénes acapararon esos votos o hacia dónde se fueron esos votos. Pero incluso en octubre todavía no podríamos definir quién sería el ganador, ¿no? Esto es como una final de fútbol de pronóstico impredecible, todo puede pasar, se puede perder en el último minuto, se puede perder en penales, ¿no? O sea, realmente va a ser muy interesante, va a ser apasionante y creo que va a ser muy parecido a los 2017, ¿no? Creo que en algunos ratos puede ser cardíaca la elección, ¿no? Muchas gracias por la entrevista al señor Alfredo Dávalos. Alfredo, muchas gracias. Realmente muy grato conversar sobre este tema electoral. Jacinto, muchas gracias a ti nuevamente por la invitación, a las órdenes siempre, un gusto poder compartir con todos tus seguidores y pues un fuerte abrazo a todos los rincones del Ecuador que nos siguen y un saludo a todos los amigos que hoy han estado pendientes de esta entrevista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto.